Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 326. Doña Gracia Méndez, o Doña Gracia Nací, es quizás una de las mujeres más emblemáticas del judaísmo del medioevo, unánimemente reconocida por sus acciones que permitieron a los judíos de entonces superar alguna de las barreras de las expulsiones y maltratos, haciendo uso de un poder normalmente reservado a los hombres. El Rab Yossi Bitton, a quien solemos hacer referencia en este espacio, ha escrito algunos artículos divididos en distintas etapas de Doña Gracia Nací, y hoy vamos a dedicarnos a un par de ellos, al que se titula Doña Gracia Méndez de Lisboa a Amberes y también su llegada a la ciudad de Ferrara. Con estos temas vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Si otra vez me enamoro de una mujer, tú mostras gracia, tú mostras vida, tú mostras esperanza, tú mostras bravura, tú mostras fuerza, tú mostras felicidad. Hoy vamos a hablar sobre una mujer muy importante en la historia del pueblo de Israel. Probablemente la mujer que más hizo por el pueblo judío en la diáspora luego de la reina Esther. Y digo esto, dice Rab Bitton, a pocos días de Yom HaAtzmaut, porque esta mujer, entre otras cosas, intentó establecer un estado judío en la tierra de Israel. Su nombre, Beatriz de Luna, pero también fue conocida como Haná y luego como Gracia Méndez. Beatriz había nacido en Lisboa, en Portugal, en el año 1510. Recordemos que en 1492, entre 600 y 8.000 judíos fueron expulsados de España, de los cuales más de 100.000 huyeron a Portugal, donde el rey Juan exigía un pago exageradamente grande para otorgar la residencia permanente a los refugiados. La mayoría de los judíos era muy pobre, pero 600 familias eran lo suficientemente adineradas como para pagar la suma requerida. La familia de Beatriz era una de esas 600 familias. La historia de la integración de los judíos en Portugal en esta época es muy larga y compleja para describirla en unas pocas líneas. Pero digamos brevemente que hubo un acuerdo con el rey. Los judíos se convertirían nominalmente al cristianismo y el rey no permitiría que se establezca el tribunal de la Inquisición. A estos judíos se los llamaba en castellano conversos o marranos y en hebreo anusim, convertidos contra su voluntad. La Inquisición estaba a cargo de verificar que los conversos no practicasen ninguna otra religión. Al no haber Inquisición, los judíos podían vivir una doble vida. Exteriormente vivían como cristianos y en su vida privada practicaban estrictamente el judaísmo. Como era habitual en esos días y en esas circunstancias, recién a los 12 años los padres de Beatriz le contaron a su hija que ella era judía.
A los 18 años, Beatriz se casó. Su marido era Francisco Méndez. Méndez era el apellido no judío que había adoptado en esas circunstancias la familia Benveniste, una familia de rabinos y estudiosos de la Torá. La ceremonia de casamiento se llevó a cabo en la Catedral de Lisboa y luego en la casa se celebró la jupá, la ceremonia de casamiento judío, y la firma de la ketubá, el certificado. Francisco Méndez no era un converso más. Francisco era el Rabba Anusim, el rabino de los conversos. Cada vez que era necesario un rabino para un casamiento u otra ceremonia religiosa, Francisco era llamado a oficiar. Fue a través de su esposo Francisco que Beatriz conoció cada vez más y mejor la Torá. Y fue gracias a su esposo que su amor por el pueblo judío se transformó en la pasión de su vida. Francisco, junto con su hermano Diego, cuyo nombre original era Meir Benveniste, crecieron inmensamente en el plano comercial. Francisco y Diego estaban a cargo de administrar para el rey de Portugal todos los barcos de cargo que llegaban a Portugal desde Brasil, África y la India. Era una época de apogeo económico para Portugal, ya que todas las mercaderías exóticas, como la pimienta negra y otras especias, metales y piedras preciosas que llegaban a Lisboa, eran luego exportadas y comercializadas en toda Europa. Esto también estaba a cargo de los hermanos Méndez. El éxito de los Méndez y su fortuna fue tan grande que crearon un banco, el Banco Méndez, que llegó a ser el segundo banco más importante de Europa en el siglo XVI. Pero la situación para los judíos de Portugal se complicó. El Papa insistía en instalar allí la Inquisición. Para la Iglesia era una excelente oportunidad económica, ya que si descubría que algún converso judaizaba, todo su dinero, bienes y propiedades serían confiscados y pasarían para la Iglesia, y muchos judíos conversos en Portugal tenían mucho éxito en sus negocios. Los judíos trataron de postergar la llegada de la Inquisición, pero finalmente en 1536 la Inquisición papal se instaló en Portugal y desde ese momento fue imposible para los judíos permanecer allí. 2 años después, en 1538, Francisco falleció, dejando su posición y su fortuna a su esposa Beatriz. Ese mismo año, Beatriz, su hija Ana y su cuñado Diego Méndez se instalaron en Amberes, en Bélgica, el centro financiero más importante de Europa en ese entonces, y siguieron adelante con su exitosa empresa. Es allí donde Beatriz Méndez comienza a transformarse en una figura gigantesca para el pueblo judío. En primer lugar, Beatriz utilizó la ruta comercial de la empresa Méndez para ayudar a los judíos de Portugal a escapar de la Inquisición. Cientos o quizás miles de familias escapaban en los barcos comerciales de los Méndez, que tenían un paso libre y seguro desde Lisboa hasta Amberes, desde Amberes hasta Ancona en Italia y desde Italia hasta Turquía, donde los judíos eran muy bien recibidos. Y como si esto fuera poco, Beatriz se ocupó de que todos los bienes y propiedades de los judíos fueran compradas en Portugal por su compañía, y los refugiados judíos recibían su dinero del Banco Méndez una vez que arribaban a Turquía. Mientras estuvo en Amberes a cargo de la empresa de su fallecido marido, Beatriz trató comercialmente con el rey Enrique II de Francia, con el mismo emperador Carlos V de España, con su hermana María, que era la gobernadora de los Países Bajos, con los papas Pablo III y con Pablo IV, y también con el sultán turco, Suleimán el Magnífico. Estos negocios involucraban actividades comerciales, préstamos a los monarcas y sobornos a la Iglesia para que la Inquisición no persiguiera a los judíos anusim, a los conversos contra su voluntad, tanto en España como en Portugal. La historia de Beatriz en Flanders es fascinante.
aunque demasiado larga para relatar. El Rab Bitton recomienda a quien quiera saber más detalles sobre la increíble vida de esta señora, el libro de Cecil Roth, Doña Gracia, o el libro La mujer que desafió a los reyes, de Andrea Elion Brooks, ambos libros en inglés. Pero, digamos brevemente, que en 1544 Beatriz escapó de los Países Bajos y por lo tanto del imperio de Carlos V, donde regía la Inquisición, y se instaló en la República de Venecia. Allí fue muy bien recibida, ya que su compañía comercial beneficiaba inmensamente a esta ciudad. Venecia ofrecía a los judíos conversos garantías para que pudieran dirigir sus negocios sin ser molestados por la Iglesia. Sin embargo, los que querían vivir abiertamente como judíos debían vivir en guetos. Beatriz continuó allí con sus negocios con muchísimo éxito. Ella y su cuñado y su sobrino Joseph Nassí seguían en el comercio de importación y exportación de pimienta, granos y textiles. De Venecia se trasladó a Ferrara. Ferrara era posiblemente la única ciudad de toda Europa en la cual se les permitía a los judíos practicar libremente su religión. Esta ciudad-estado estaba ansiosa de recibir a la familia Méndez. El duque Hércules II aceptó todos los términos de Beatriz para que su familia se instalara allí. Y fue en Ferrara, en el año 1549, donde Beatriz se transformó en Gracia Méndez o Nassí, que era su apellido judío de soltera, y por primera vez en su vida pudo practicar abiertamente su judaísmo. De hecho, fue allí donde Ana, su hija, cambió su nombre por Reina, un nombre netamente sefaradí. La comunidad judía de Ferrara estaba compuesta íntegramente por sefaradín que llegaron de España. La vida privilegiada y dedicada a la Torá y Maasim Tovim, la filantropía de los judíos de Ferrara, como lo describe Cecil Roth, merece un artículo aparte, pero al menos para darles una idea, digamos que las familias más prestigiosas y acaudaladas de la ciudad, como los Abarbanel, que eran los hijos de Rab Don Isaac Abarbanel, los Módena y los Nassí, eran benefactores de cuanta causa judía se presentara. La casa de estos mecenas y filántropos estaban siempre abiertas para recibir a los Talmidei Jajamim, los rabinos y estudiosos de la Torá, apoyándolos económicamente y facilitándoles acceso a algo muy preciado y difícil de encontrar en esa época: bibliotecas con libros y manuscritos judíos que estas familias adineradas poseían en sus casas. En esos días existía una incipiente comunidad judía, en su mayoría refugiados sefaradíes, en Eretz Israel, en Jerusalén y especialmente en Sfat, en Safed. Entre estos gigantes de Torá estaba, por ejemplo, el rabino Yosef Karo, 1488-1575, sus maestros como Rabbi Yaakov Berab y sus alumnos, como Rabbi Al-Sheikh Akadosh y otros genios de la Torá y de la Kabbalah. Los judíos de Ferrara apoyaban a las colonias judías y a las academias rabínicas de Sfat y de Jerusalén. Uno de los proyectos más importantes que apoyó Doña Gracia fue el financiamiento de libros judíos en español, con la finalidad de que fueran accesibles a los conversos que no sabían el hebreo. En 1552, Doña Gracia financió el libro de oraciones para todo el año, escrito por el Rab Yom Tov Atías, conocido anteriormente con su nombre de converso, Jerónimo de Vargas. También financió la publicación de la Consolación para las Tribulaciones de Israel, escrito por el Rab Samuel de Uske, publicado en 1553. Ese mismo año, estos dos rabinos estuvieron a cargo de la primera traducción judía de la Biblia al español antiguo, la famosa Biblia de Ferrara. En la introducción, ambos rabinos le escribieron una emocionante carta de agradecimiento. En Ferrara, Doña Gracia continuó ayudando a los conversos de Portugal y España a escapar de la Inquisición. En 1553, ella y su familia se trasladaron a Turquía.
Y con este relato finalizan estas dos primeras partes de los artículos publicados por el Rav Yossi Bitton en su portal halahaoftheday.org, que continuaremos nosotros también contándolo con su paso por Turquía, y lo traeremos entonces al magazine sefaradí de nuestro próximo programa. Por ahora les recomiendo acercarse al website del Rav Bitton, que además de encontrarán muchos artículos muy interesantes tanto en inglés como en español en halahaoftheday.org. Lo que escuchamos es el tema de Sara Aroeste, titulado Gracia, del disco del mismo nombre, precisamente en su homenaje a esta gran mujer. Tú muestras admiración, tú muestras estima, tú muestras valor, tú muestras admiración. This is no simple reform. It really is a revolution. Sex and race, because they are easy, visible differences, have been the primary ways of organizing human beings into superior and inferior groups, and into the cheap labor on which this system still depends. We are talking about a society in which there will be no roles other than those chosen or those earned. We are really talking about humanism. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Ça y est, la nouvelle est répandue. Mon jour est arrivé. Le jour de mon départ est celui de milliers. Vers le pays dont tout le monde parle, tout le monde rêve. Alors je vois ma vie passer devant les yeux. Et j'entends encore la voix de mes aïeux qui m'accompagne là où je vais. Puis je me souviens encore les odeurs, les décors. Maman Rachel, le regard à la fois empli de frayeur et de joie. Je les entends encore, ces voix venues d'ailleurs. Soy la chica morena, la de cabellos largos, la de los ojos. Mientras este fin de semana se está cerrando la cuarta cumbre de la plataforma Herencia en México, organizada por el Centro Sefarad Israel de España, junto con la comunidad local, en otras partes del mundo sigue habiendo una gran cantidad de actividades. Como siempre, es imposible poner todas las actividades aquí. Los invito entonces a visitar periódicamente nuestro sitio esefarad.com y estar atentos a todos los anuncios, o simplemente suscribirse a nuestro boletín semanal en la misma dirección para recibir por mail una vez por semana todas las novedades y los eventos que se suceden en todo el mundo. En lo que hace a Buenos Aires siguen muy activas las actividades, y este martes, en el ya prestigioso ciclo Raíces de Sefarad, habrá un ciclo de 3 clases titulado Filósofos medievales en la obra de Borges, que ya desde el título es más que prometedor, a cargo de la profesora Silvia Magnavaca. Compartiremos en estos 3 encuentros una perspectiva sobre algunos momentos de la obra borgiana, desde una perspectiva que proviene de los años de estudio que ha dedicado la profesora Magnavaca a los filósofos medievales y a Borges,
que mucho los admiró. Los escritos borgianos están jalonados de referencias a autores de medioevo, filósofos y teólogos. La lista de nombres es muy grande, por lo tanto a lo largo de este ciclo de 3 clases se tratarán algunos de ellos. Los nombres medievales elegidos lo fueron porque Borges los cita literalmente o porque remite a ellos de manera explícita. En el universo de Borges, amplísimo y variado, no se dará por sentado que todos los lectores tendrán conocimientos de la Edad Media. Por eso la profesora Magna Vaca ofrecerá además una presentación y una síntesis de cada autor citado y de la o de las tesis que de ese autor emergen en el texto borgiano. El programa del módulo, como dijimos, está dividido en 3 clases. La primera el 13 de junio, Pedro Damián o la bendición del olvido. El 20 de junio, realistas y nominalistas o la disputa inevitable. Y el 27 de junio, Agustín de Hispona o del Dios trascendente. Y para entusiasmarse más con la propuesta, les cuento que la profesora Silvia Magna Vaca es investigadora principal del CONICET y profesora titular regular de la Universidad de Buenos Aires, donde dirigió varias tesis y programas de investigación. Es miembro del Comité Científico de Revistas Nacionales y Europeas como Doctor Virtualis, profesora invitada en cantidad de universidades en Milán, Pavía, Barcelona, Torino, dictó seminarios en México, Brasil, Chile y además de un centenar de artículos. Entre sus principales libros figura una extensa obra de consulta que va por su segunda edición, el Léxico Técnico de Filosofía Medieval, Filósofos Medievales, en la obra de Borges, actualmente en proceso de traducción y de la que nosotros tenemos el gran privilegio de tener noticias en estas conferencias, y una versión anotada de Confesiones con estudio preliminar. Además, digamos que fue galardonada con el premio Conex 2016 de Filosofía. Filósofos medievales en la obra de Borges, en Raíces de Sefarad, los martes 13, 20 y 27 de junio a las 7 de la tarde, en Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires, actividad arancelada con inscripción previa al 11 47810281 o en info.nsiemanuel@judaica.org.ar. Yo nací de pasear galana, mi color verdí, morena me llaman, blanca yo nací de pasear galana. Ya está abierta la inscripción para un nuevo ciclo de Sabor de Ladino, el Seminario de Lengua Sefaradí. Los invitamos a compartir este espacio de estudio para aprender y practicar el ladino, judeo-español, la lengua judía sefaradí, en clases dinámicas y divertidas donde utilizaremos variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua. Refranes, costumbres, bendiciones, maldiciones, comida, mal de ojo y mucho más. Se entregará material de estudio y sugerencias para prácticas. Esto será todos los lunes de julio, o sea, los lunes 3, 10, 17 y 24, a las 19 horas, a cargo de la profesora Liliana Chucrán de Benveniste, y se entregarán certificados para presentar en el trámite de solicitud de nacionalidad española para sefaradíes. Se trata de una actividad arancelada, de cupos limitados. Más información en estudio@amijay.org o a los teléfonos 11 4784 1243 o también en el 11 4783 2050. Esto es en Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires.
música. Las estrellas de los cielos. Poco tiempo nos quedó en este programa, así que lo vamos a cerrar con muy buena música sefaradí como lo hacemos siempre. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero en 7 días, cuando nos volvamos a encontrar en radiosefarad.com a lo largo de su programación de los viernes o por radiohigh.com.ar los domingos a las 7:30 de la tarde, hora argentina, también en su FM de 96.3 MHz. Como siempre, cada minuto, cada instante, cada segundo, estamos disponibles en nuestro portal esefarad.com, en nuestra fanpage de facebook.com/esefarad y en el Twitter de @esefarad. Los dejo ahora con Sara Aroeste, que nos acompañó con su música a lo largo de todo el programa, y del disco Gracia, su sexto corte, Las Estrellas. Semanada buena. Tu avenir que será brillante, niño de mi corazón, mi amor en ti una cosa te diré, querido, el mundo no queda así. Muchas cosas yo pensé, niño de mi corazón. Ay, no te alcancé. Una cosa te diré, querido, el mundo no queda así. Muchas cosas